Si estás viendo este vídeo, es porque quieres entender cómo una noche de fiesta puede convertirse en una trampa mortal, y cómo cientos de personas murieron en cuestión de minutos sin entender qué estaba pasando. Quédate hasta el final, porque lo que ocurrió dentro del Cocoanut Grove no fue solo un incendio, fue una cadena de errores humanos que convirtió un club nocturno en un matadero cerrado por dentro. Bienvenido al canal. Hoy no vamos a contar una historia rápida. Hoy vamos a entrar en uno de los incendios más mortales de la historia moderna, paso a paso, segundo a segundo, desde dentro. Porque lo más perturbador no es cómo empezó el fuego. Lo verdaderamente insoportable es cómo murieron. Y lo que pasó después, nadie lo vio venir. Boston, 28 de noviembre de 1942. Estados Unidos está en guerra. La ciudad vive con tensión, pero esa noche nadie quiere pensar en bombas, ni en soldados muertos, ni en Europa ardiendo. Es sábado por la noche. Y el Cocoanut Grove es el lugar donde todos quieren estar. Un club nocturno elegante, famoso, exclusivo. Luces tenues. Música en directo. Alcohol. Risas. Más de 1000 personas apretadas en un local diseñado para menos de la mitad. ¿El problema? Nadie lo sabía, o nadie quiso saberlo. Porque esa noche, el Cocoanut Grove ya estaba condenado. Imagina esto por un momento. Estás dentro. No hueles nada raro. No ves humo. La música sigue sonando. Y de pronto, alguien grita. No de miedo. De confusión. Una llama pequeña aparece en una esquina del sótano. Una llama que no debería importar. Pero en menos de 60 segundos, el infierno se abre. El fuego no avanzó como uno espera. No fue lento. No fue progresivo. Fue explosivo. Las decoraciones del club, palmeras falsas, telas, materiales altamente inflamables, convierten el lugar en un túnel de fuego. El humo sube. El oxígeno alimenta las llamas. Y entonces ocurre algo que nadie dentro entiende todavía. El aire mismo empieza a quemar. Las personas no mueren primero por las llamas. Mueren por algo peor. Pero aún no lo saben. En el salón principal, la música se detiene. La luz parpadea. Alguien intenta correr y choca con una pared. Otra persona intenta seguir una salida que está cerrada con llave. ¿Quién cierra una salida de emergencia en un club lleno de gente? El Cocoanut Grove lo hizo. Y ahora, esas decisiones están a punto de matar a cientos. Aquí ocurre el primer momento clave del horror. Las personas no entienden lo que pasa. No hay alarma. No hay megafonía. No hay instrucciones. Solo gritos, humo y oscuridad. La gente corre hacia donde cree que está la salida. Pero la mayoría de las puertas giran hacia adentro. Cuando la multitud empuja, las puertas no se abren. Y los cuerpos empiezan a caer unos sobre otros. Hazte esta pregunta mientras escuchas. ¿Qué harías tú si no puedes respirar, no ves nada y la salida no se abre? Eso mismo se preguntaron cientos de personas esa noche. Y muchos no vivieron para responderla. El humo del Cocoanut Grove no era humo normal. Era espeso. Tóxico. Letal. En menos de 2 minutos, la mayoría de los presentes ya estaba inhalando gases mortales. Las personas empezaron a perder el conocimiento sin darse cuenta. No gritaban. No corrían. Simplemente, caían. Apilados unos sobre otros. Vivos, pero inconscientes. En la entrada principal, el caos es absoluto. Los camareros intentan abrir puertas. Los guardias no saben qué hacer. Los clientes golpean las paredes. Algunos logran salir. Otros quedan atrapados justo al borde, con la libertad a centímetros, sin poder alcanzarla. Y lo peor todavía no ha pasado. Porque el fuego no solo estaba dentro. El fuego estaba devorando el aire. Cuando las puertas finalmente se abrieron, ocurrió un fenómeno devastador. Una bola de fuego recorrió el interior del club. Como si el edificio hubiera respirado llamas. Y en ese instante, la tragedia se volvió irreversible. Detente un segundo y piensa esto. No estamos hablando de una explosión. Estamos hablando de personas quemadas por el oxígeno.
De gente que murió sin quemaduras visibles, pero con los pulmones destruidos. Eso fue el Cocoanut Grove. Y justo cuando parece que el horror ha alcanzado su punto máximo, descubrimos que esto solo era el principio. Porque fuera del club, la tragedia tomó otra forma. Una aún más perturbadora. ¿Y lo que hicieron los hospitales esa noche? Cambió la medicina para siempre. Pero también dejó imágenes que nadie quiso volver a ver. Eso es lo que viene ahora. Y te aseguro algo. Lo que pasó después, nadie estaba preparado para soportarlo. Cuando el fuego terminó de expandirse por el Cocoanut Grove, muchos pensaron que lo peor ya había pasado. Que el daño estaba hecho. Que los que habían logrado salir estaban a salvo. Pero esa idea duró muy poco. Porque el incendio no terminó cuando las llamas se apagaron. Ahí fue cuando empezó la verdadera masacre silenciosa. Dentro del club, el fuego había consumido el oxígeno en cuestión de minutos. Lo que quedó fue un aire espeso, cargado de gases venenosos, imposible de respirar. Las personas no morían gritando. Morían sin entender. Algunos se sentaron contra la pared creyendo que necesitaban descansar. Otros se tumbaron en el suelo intentando respirar mejor. Muchos se abrazaron entre sí, convencidos de que el humo pasaría. No pasó. El monóxido de carbono hizo su trabajo en silencio. Aquí ocurre algo que casi nunca se cuenta. La mayoría de las víctimas del Cocoanut Grove no murió quemada. Murieron asfixiadas, o aplastadas, o intoxicadas, una encima de otra. En pasillos estrechos, en escaleras sin salida, frente a puertas que jamás se abrieron. Algunos cuerpos quedaron de pie. Literalmente. Sostenidos por la presión de otros cuerpos alrededor. Cuando los bomberos entraron, se encontraron con algo que no parecía real. Imagina avanzar por un local oscuro, aún humeante. Y encontrar filas de personas de pie, sin moverse, sin responder. No estaban vivas. Pero tampoco habían caído. Habían muerto así. Los equipos de rescate intentaban identificar quién podía salvarse. Tocaban hombros. Gritaban. Movían cuerpos. Y muchas veces se equivocaban. Porque había personas vivas que parecían muertas. Y personas muertas que parecían vivas. El humo había provocado colapsos súbitos. Paradas respiratorias sin señales externas. Cada segundo de duda costaba una vida. Fuera del club, la escena era caótica. Ambulancias insuficientes. Coches particulares convertidos en transporte de emergencia. Personas cubiertas de hollín, sin ropa, sin zapatos, sin saber dónde estaban sus amigos. Algunos gritaban nombres. Otros permanecían en silencio absoluto. Pero lo más perturbador estaba por llegar. Los hospitales de Boston empezaron a llenarse más rápido de lo que podían manejar. Decenas. Luego cientos. Pacientes con síntomas que los médicos no entendían del todo. Personas que habían salido caminando del club. Y morían horas después. ¿Por qué? Porque el daño no estaba en la piel. Estaba en los pulmones. El humo del Cocoanut Grove no solo asfixiaba. Quemaba desde dentro. Las vías respiratorias de muchas víctimas estaban tan dañadas que, aunque parecían estables, sus cuerpos colapsaban lentamente. Algunos hablaban con los médicos, respondían preguntas, y de pronto dejaban de respirar. Sin aviso. Y entonces ocurrió algo histórico. Los hospitales tuvieron que improvisar tratamientos que no existían aún. Se aplicaron técnicas médicas nunca antes usadas a gran escala. Se aprendió a tratar quemaduras internas, intoxicaciones masivas, shock respiratorio. Pero cada avance llegaba después de que alguien moría. Aquí es donde el caso se vuelve aún más inquietante. Porque muchas muertes podrían haberse evitado. Las salidas cerradas. La falta de ventilación. El exceso de aforo. La ausencia total de protocolos. No fue solo un incendio. Fue una cadena de decisiones humanas. Todas equivocadas. Todas mortales. Y mientras los hospitales colapsaban, una pregunta empezaba a circular en voz baja. ¿Cómo pudo pasar esto en uno de los clubes más famosos del país? La respuesta no iba a gustar a nadie. Porque señalaba a responsables concretos.
Y lo que se descubrió después iba a cambiar para siempre las leyes de seguridad en el mundo. Pero antes de eso, hubo algo que nadie estaba preparado para ver. Las cifras. Y cuando empieces a escuchar cuántas personas murieron realmente y cómo murieron, entenderás por qué el Coconut Grove sigue siendo una herida abierta en la historia. Y todavía no hemos llegado al momento más duro. Porque aún falta hablar de los últimos minutos dentro del club, de las decisiones finales y de las personas que estuvieron a centímetros de salvarse. Eso viene ahora. Y créeme, no hay alivio en lo que sigue. Cuando amaneció en Boston, la ciudad no entendía lo que había pasado. Las calles estaban tranquilas. Los periódicos aún no habían salido. Pero en hospitales, morgues improvisadas y comisarías, la verdad ya era imposible de ocultar. El Coconut Grove no había sido un incendio más. Había sido una de las peores tragedias civiles de la historia de Estados Unidos. Y lo más perturbador es que todavía no se conocía el número real de muertos. Durante horas, los equipos de rescate siguieron sacando cuerpos del local. No había prisa. Ya no quedaba nadie con vida. Cada cuerpo era numerado. Cada objeto personal se colocaba en bolsas. Cada identificación era una pequeña tragedia adicional. Familias enteras acudían a los hospitales buscando nombres que ya no aparecían en ninguna lista. Y entonces llegaron las cifras oficiales. 492 personas murieron. Casi 500 vidas perdidas en menos de media hora. Pero ese número no cuenta toda la historia. Porque muchos de los fallecidos no murieron esa noche. Murieron días después. Semanas después. Meses después. Complicaciones respiratorias. Infecciones. Daños irreversibles en los pulmones. El Coconut Grove siguió matando mucho tiempo después de que las llamas se apagaran. Aquí es donde la tragedia alcanza su punto más cruel. Algunas víctimas habían logrado salir. Estaban fuera. Respiraban aire fresco. Pero habían inhalado tanto humo tóxico que su destino ya estaba sellado. Morían lentamente, sin dolor aparente, mientras sus órganos fallaban uno a uno. Los médicos describieron el fenómeno como ahogarse desde dentro. Y entonces llegó la pregunta inevitable. ¿Por qué no pudieron escapar? La respuesta es aterradora por lo simple que es. Las puertas del Coconut Grove abrían hacia adentro. Cuando la gente empujó, las puertas no cedieron. Las ventanas estaban selladas. Las salidas bloqueadas. La iluminación falló casi de inmediato. El club estaba diseñado para impresionar, no para salvar vidas. Además, esa noche había muchas más personas de las permitidas. Nadie controló el aforo. Nadie detuvo el ingreso. Nadie pensó en el peor escenario. Y el peor escenario llegó. El origen exacto del incendio nunca se esclareció al 100%. La teoría más aceptada habla de una cerilla encendida cerca de una palmera decorativa artificial. Una chispa. Un segundo. Y todo terminó. No fue un acto terrorista. No fue un sabotaje. Fue algo aún más inquietante. Negligencia pura. Las investigaciones posteriores fueron demoledoras. El propietario del club había ignorado advertencias. No existían protocolos de evacuación. Los materiales usados eran altamente inflamables. Todo estaba mal. Todo. Y durante años, el nombre Coconut Grove se convirtió en sinónimo de lo que nunca debe volver a pasar. Pero de una tragedia así, también surgió algo inesperado. Cambios. Reformas. Leyes. Gracias al Coconut Grove, se modificaron normas de seguridad en todo el mundo. Puertas que abren hacia afuera. Señalización luminosa obligatoria. Límites estrictos de aforo. Materiales ignífugos. Planes de evacuación reales. Cada regla escrita hoy tiene sangre detrás. Y aquí viene la pregunta que incomoda. ¿Hacía falta que murieran casi 500 personas para que se hiciera algo? ¿Por qué la seguridad siempre llega después del desastre? El Coconut Grove ya no existe. El edificio fue demolido. El lugar cambió de nombre. Pero lo que pasó allí no desapareció. Sobrevive en los relatos. En los registros médicos.
en las leyes y en las familias que nunca volvieron a ser las mismas. Este no fue solo un incendio, fue una advertencia. Una prueba brutal de lo que ocurre cuando el entretenimiento, el dinero y la negligencia pesan más que la vida humana. ¿Y la próxima vez que entres a un local lleno de gente? Mira las salidas. Porque hay historias que no se repiten por casualidad. Si este vídeo te ha hecho reflexionar, si crees que estas historias deben seguir contándose, apóyanos. Déjanos un like. Suscríbete al canal. Y escribe en los comentarios qué tragedia te gustaría que investiguemos a fondo. Aquí no buscamos morbo. Buscamos memoria. Porque olvidar es permitir que vuelva a pasar.